Bueno, hoy en nuestra primer clase de pedagogía vamos a abordar el texto de Philippe Mirier, previamente habiendo analizado en el curso de ingreso el punto en el cual se refiere al docente como pedagogo. Si bien en las enunciaciones generales del diseño curricular se habla, ¿sí?, de manera crítica acerca de la necesidad de una distinción entre la razón instrumental y la razón comunicativa, también es lícito nombrar el hecho de que la razón comunicativa también tiene sus limitaciones. Cuando Habermas, un poco más allá de la mitad del siglo XX, habla de la razón comunicativa, está haciendo una clara alusión al consenso, ¿sí? Al consenso donde todos puedan participar en niveles de igualdad. Si nosotros analizáramos el texto de Paulo Freire, veríamos que este consenso de la acción comunicativa, de una comunidad ideal, habla Habermas, tiene sus limitaciones porque el modo de enunciar está bien, que todos tengan lugar en la comunicación, pero desde el punto de vista práctico sabemos que no todos tienen lugar, nunca, que siempre hay excluido, que siempre hay un fuera de ese consenso. Entonces, nosotros como pensadores insertos en América Latina, tenemos que pensar que esa razón comunicativa de la que hable Habermas en América Latina debería redefinirse, debería repensarse desde el propio contexto, desde el propio lugar de enunciación donde el docente como pedagogo pone en juego la contextualización de la educación. Entonces, ¿cómo pensamos? ¿Cómo decimos que optamos por la razón comunicativa, pero reconociendo que ésta tiene sus límites? ¿Por qué nos interesa en este momento comenzar a trabajar con el texto de Philippe Mirier en esto de la responsabilidad pedagógica? Como ya les señalaba la vez pasada, Mirier retoma, reconoce desde su perspectiva y resignifica muchas miradas acerca de la realidad educativa desde la perspectiva de Freire. Como les he comentado en otra oportunidad también, Freire tiene una relevancia fundamental para la pedagogía en América Latina. Freire perteneció a una generación que allá por los 70 del siglo XX fue parte de un movimiento liberador desde su perspectiva pedagogía de la liberación, desde la filosofía de la liberación, desde la religión, la teología de la liberación, y desde la economía, ¿sí?, las críticas o la sociología de la liberación. Es decir, el pensamiento de Freire produjo un quiebre en la época y un antes y un después para pensar la educación. Si bien yo solamente vamos a mirar unos fragmentos de Freire, donde habla de la educación como práctica de la libertad, vamos a leer algunos fragmentos, no lo incluyo como bibliografía de base, porque a mi percepción le parece que por ahí la mirada de Freire está abocada a un tiempo y a un espacio que hoy no conocemos o que hoy no vemos. Entonces, una manera de resignificar el pensamiento de alguien que nos resulta muy importante es traerlo a la época para que podamos mirar con ojos del tiempo. De lo contrario, estaríamos desenfocados o desenfocadas. Entonces, el docente como pedagogo, una responsabilidad que tiene y que es fundamental para sus prácticas educativas es poner en juego un posicionamiento crítico, un posicionamiento pedagógico y un marco teórico que lo sustente de acuerdo a la época. Nunca, en teoría, habitamos el presente. Siempre vamos entre 10 y 15 años atrás del presente. Todo lo que se retome con perspectiva contemporánea tiene sus pros y sus contras. Entonces, un análisis profundo de la riqueza del pensamiento de cada autor va a decantar en esto que les señalo, que es el análisis posterior. Vamos a mirar con ustedes la primera exigencia
que señala Mirie, y es de transmitir saberes emancipadores. Este título es sumamente importante para nosotros, porque como les decía la vez pasada, América tiene en su historia la conquista y la colonización. Si nosotros nos ponemos a pensar la historia de América vista con los ojos de Philippe Mirie, vamos a decir que en un primer momento América fue conquistada, depredada, robada de sus riquezas, ¿sí? Y llevadas a otro lugar. Eso fue el momento de quiebre en el que la conquista hace pie en el territorio. Pero esa conquista después se hace colonización. Primero está la conquista como un momento de llegada y después está la colonización. Y la colonización, gente, tiene que ver con el intelecto, ¿sí? La conformación intelectual de cada ser. Porque la colonización es mental para que perdure. ¿Estamos? Entonces, primero será la conquista y luego la colonización. Se borran las lenguas, se borran las religiones, se borran las prácticas y ritos, es decir, desaparece de la faz de la tierra de América la cultura, pero desaparece momentáneamente, porque se le impuso otra cultura arriba. Pero nunca una cultura desaparece, siempre va a permanecer y va a ir emergiendo en la medida en que pueda, ¿sí? Ustedes van a tener en segundo con la profesora Páez, Historia de América. Entonces, siempre van a ir emergiendo. Por ese motivo, después de preñar a las nativas, los españoles introdujeron una pedagogía de la dominación, ¿sí? Entonces, la pedagogía de la dominación va a ser aquella idea inicial de dominar con el idioma, con la religión, con las prácticas culturales y con la quita de libertades, una pedagogía de la dominación. Se educaba a los hijos de los españoles, ¿sí?, con mentalidad que no era la propia, no tenía las raíces ancestrales de la cultura nativa. Yo no digo indígena, digo habitantes nativos del territorio, porque el término indígena es una identidad inventada. Pero eso es mi visión del mundo, cada uno tiene la suya. Ahora, lo que tenemos que entender como docentes es que vamos a educar en nuestra América para nuestra América, con una proyección hacia el mundo, pero la matriz pedagógica en cuestión tiene que estar afincada en América Latina. Muy bien. ¿Por qué me interesa Mirie y por qué me interesa saberes emancipadores? A esto vamos. Muy bien, voy a hacer lo que se llama lectura asistida para poder pensar juntos después el trabajo. La escuela transmite saberes, dice Mirie, pero la escuela democrática transmite no cualquier saber y no de cualquier manera. No transmite solo los saberes según lo que Paulo Freire llama sistema bancario, para aprobar un examen y pasar al nivel superior, sino que transmite saberes que permiten a la vez inscribirse en una historia y proyectarse hacia un futuro. Ese párrafo es fundamental. ¿Sí? Ahora bien, dice Miriam, muchas veces los saberes que nuestros sistemas educativos enseñan y que fueron construidos en las currículas se reducen a pruebas formales. Y el niño no ve muy bien cuál es el sentido de esa prueba, que esas pruebas tienen en la historia de su vida y en la historia de su educación. Estas maneras son las que cristalizan los saberes. Por eso digo que el tiempo debe estar inscrito dentro de los saberes y dentro de la historia. Pienso que un saber emancipador, dice Mirie, pienso que un saber es emancipador solamente si le transmite al alumno la sensación que le permitió construir una emancipación del ser humano. Cuando él habla de la emancipación del ser humano, está diciendo que los saberes
y la mediación de saberes deben permitir construir conocimiento, construir saberes integradores, ¿sí? Después hace referencia a una anécdota. Bien, después dice, muchas veces cuento una anécdota de mi vida que me sorprendió bastante. Yo estaba trabajando con alumnos de 12 años haciendo una encuesta sobre la manera en que ellos percibían el sistema escolar y le pregunté a un alumno, para vos, las matemáticas, ¿quién las construyó? ¿Quién las elaboró? Y el alumno me contestó, los profesores de matemáticas. Insistí, pero ¿por qué los profesores de matemáticas hicieron las matemáticas? Me respondió, para saber si puedo pasar a un nivel superior. Cuidado, porque lo que está diciendo ahí, los saberes no tienen que ver con la cantidad y con el rendimiento. Recuerdan que en el taller introductorio yo le hablé de que cada ser tiene sus ritmos, cada ser tiene sus tiempos, cada ser tiene su modo personal y singular de aprender. Que la escuela está estandarizada y obvio, no puede hacer un lugar para cada uno, pero tenemos que ser conscientes de que ese estándar es medio, el término medio, y que el que supera el término medio, que es el 7, es un genio. Y el que no llega, todo el mundo lo mira y lo señala con un sentido reprobatorio. Al que superó el 7 lo felicitamos, y al que no llegó decimos, ufa, no llegó, ¿por qué no llegaste? Y al otro no le preguntan, ¿por qué te sacaste un 8 o un 10? Entonces, lo que me interesa acá es la construcción de la conciencia pedagógica, por sobre todas las cuestiones, la construcción de la conciencia pedagógica y el valor. Cuando nosotros decimos esta construcción de la conciencia pedagógica, acá está inserta la ética y la política de la educación. Si decimos que le vamos a dar a todos el mismo lugar, esto sería la inhibición de la libertad de que cada uno sea tal cual es. Entonces, pensemos esa realidad desde esta perspectiva. Muy bien. Nosotros no creamos nada, chicos, somos mediadores. Estamos frente a saberes que perdieron su sentido. Cuando el estudiante piensa que solo va a ser un dato y un número, los saberes pierden su sentido. Ustedes van a estudiar para aprobar, pero en su cabeza o en su registro existencial no va a quedar nada, solamente decir, oh, me la saqué de encima, me lo saqué de encima. Entonces, tenemos que pensar que no podemos educar con ese sentido mediático y cuantitativo. Muy bien. Frente a esos saberes que perdieron su sentido, su significación en la historia de los hombres y que el alumno no puede percibir en su capacidad emancipadora, por eso yo soy de aquellos que piensan que hay que enseñar no solo saberes, sino la historia de esos saberes. Saberes insertos en la historia, recuperados en el tiempo presente. Porque al entender que esos saberes fueron cruciales en la historia, que constituyeron un gran desafío que permitió liberarse de las creencias arcaicas. ¿Saben lo que son creencias arcaicas? No. Muy antiguas, Creencias antiguas. muy antiguas. No. Tienen que buscar cada término que no conocen, porque ahora este texto es más simple, pero después se va a complicar. Siempre busquen, porque si no, no pueden entender. ¿Estamos? No es porque no tengan la capacidad, si no sabemos el significado, no vamos a poder entender lo que dice. Bien. Y que fueron la manera de liberarse del control de los que eran tiranos y omnipotentes. Se puede entender la interacción de todos los elementos de nuestro complejo mundo. Entonces pienso que uno de los objetivos de la educación democrática es transmitirle a nuestros hijos que los saberes fueron, escuchen muy bien, fueron y siguen siendo una herramienta de emancipación para los hombres y las mujeres. ¿Sí? Y los niños de hoy, cuando aprenden, viven demasiado los saberes como una forma de sumisión frente al adulto. Eso es terrible, ya lo hemos hablado. Para un niño aprender a leer no debería ser someterse a la intención del
adulto, sino acceder a una libertad, acceder a la lectura que le permite liberarse de la palabra de aquellos que le hablan constantemente. Y en esto se nos cruza filosofía, pedagogía, mundo contemporáneo, y también para pensar la didáctica en el sentido que naturalmente o de manera naturalizada nos tratamos a los niños con un lenguaje imperativo. ¿Qué quiere decir? Solo le damos órdenes. Hace esto, hace aquello, anda para allá, bañate, anda. Sí, constantemente estamos dándole órdenes. Y en el peor de los casos, negociamos la afectividad. Si no querés hacer tal cosa, yo no te quiero. Si no querés hacer tal otra, no vas a mirar dibujitos. Si no querés ir, tenemos que pensar desde nuestra propia afectividad los modos de construcción de saberes en la infancia. Con esto no quiere decir que no demos contenidos, pero si pensamos la realidad de la afuera, donde la infancia es sometido a este lenguaje de constante órdenes, de dar constantemente órdenes o de tenerle la vida planificada sin preguntarle qué quiere hacer, eso es lo que está refiriendo Miriam. Dejemos de tratar al niño como si fuera un adulto al que le debemos organizar todo, ¿sí? Entonces, pensemos mucho, pensemos muchísimo desde nosotros hacia los otros. Los niños hoy aprenden desde muchos lugares, ¿sí? Y una de las clásicas interpelaciones de los niños cuando no quieren hacer algo es porque están cansados de que se les dé órdenes, ¿sí? Entonces pasan del enojo a la apatía. Entonces vamos y le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Decime qué te hicieron, ¿no? Nunca miramos hacia adentro, ¿qué hicimos nosotros? Siempre decimos, ¿qué te hicieron los otros? Y por ahí el foco de la atención, no estoy hablando de maldad ni cosa parecida, el foco de la atención tiene que ver con el trato familiar. Entonces, la escuela no es la segunda casa, pero la responsabilidad por el buen trato y el reconocimiento no puede faltar en un aula. Y el respeto es un término que debe entrar en nuestra cabeza, el respeto a la persona y el respeto en su derecho a la educación. Muy bien. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para qué son las prácticas? ¿Sí? Una herramienta. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Paso a la página 9, a la página que sigue, chicos. Chicos, chicas. Al último párrafo, que es muy pequeño. Ustedes lo tienen que leer todo. Yo no voy a hacer la lectura asistida de todo. Para ellos, dice, el saber escolar no corresponde a nada deseable, porque hay que reabrir el camino del saber, dándole al saber un camino emancipador. Esta frase de Mirié es la que ustedes tienen que colgar en un marquito y reservar. Dice, cada interpelación del niño, no lo dice con las mismas palabras, cada grito, ¿sí? Cada rebelión, debe entenderse que no es una transgresión social, ¿sí? ¿Cómo se va a emancipar si no pelea, si no interpela, si no reclama? Hay que enseñarles a los estudiantes a una transgresión mucho mayor. La transgresión de la inteligencia contra los prejuicios. Eso márquenlo porque eso va a ser el camino que vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con grupos. Armaron los grupos, se los van a armar. Y vamos a hacer una primera reflexión sobre estos parrafitos que hemos trabajado.
Así que la actividad la dejo acá por si alguien no está en el chat y después entra. La actividad tiene que ver con armar grupos de no más de 4 personas y pensar la educación, el rol del pedagogo, el rol del maestro, ¿sí? Y la contextualización de la educación. Eso de insertar los saberes en la historia. ¿Estamos? Muy bien. Paro la grabación, les escucho hasta que se corte.